Autodefensas liberan carretera Ciudad Victoria-Monterrey. Nos vamos a tener que ir. Autoridades de Tamaulipas blindan Palacio de Gobierno. Y pobladores corren a la Guardia Nacional tras operativo contra huachicoleros. Bienvenidos al Caporal del 7 de julio. ¡Comenzamos! No hizo falta una consulta, bastó con una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera sobre las cuentas del expresidente Enrique Peña Nieto para determinar que recibió transferencias en efectivo por 26 millones de pesos entre los años 2019 y 2021. Esta información fue dada a conocer este jueves 7 de julio en la conferencia matutina por Pedro Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien aseguró que ya fue presentada una denuncia ante la Fiscalía General de la República. Un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26.001.429 pesos 74 centavos moneda nacional. Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos. En su defensa, Enrique Peña Nieto, que dijo, mediante este tuit que estás viendo en pantalla, estos dos tuits, que aclarará cualquier cuestionamiento sobre su patrimonio ante las autoridades competentes. Ahora bien, en tanto, la oposición ha cuestionado estas investigaciones porque aparecen a un año de la renovación de la gubernatura del Estado de México, mientras que el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado y coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, pidió a las autoridades que actúen con rectitud, sin linchamientos ni venganzas políticas, y advirtió el riesgo de violar el debido proceso por dar a conocer este caso desde Palacio Nacional. A quienes dicen que hoy empieza la guerra por el Estado de México, ¿qué les dices? Que ojalá y no. Hay que ir a contiendas donde la ciudadanía participe y vote, y no a campañas que puedan generar desprestigios, persecuciones o vendetas. Y precisamente en Zacatecas, de donde es originario Ricardo Monreal, un estado gobernado por el hermano de Ricardo Monreal, en un municipio en Fresnillo gobernado por otro hermano de Ricardo Monreal. En Fresnillo, Zacatecas, el municipio con mayor percepción de inseguridad del país, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal la secretaria Rosa Isela Rodríguez acudió a este municipio para defender allí la estrategia del gobierno federal de abrazos no balazos. Ella dijo que esta estrategia no significa quedarse con los brazos cruzados. Estás viendo imágenes justo de esta reunión. Y la secretaria dio un balance de los delitos en los primeros 5 meses de este año 2022, comparándolos con los primeros 5 meses del año pasado. Aseguró que cayeron los homicidios los delitos de homicidio doloso, secuestro, robo a casa habitación, robo a transportista y violencia familiar, pero subieron los de extorsión y narcomenudeo. Ayer miércoles 6 de julio te traje este video a este canal, te lo muestro, sobre la detención de Octavio Leal Moncada, líder de la columna armada general Pedro J. Méndez, y del cómo autodefensas se movilizaron en más de 100 vehículos para presionar la liberación de su dirigente. Octavio Leal opera en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, pero fue detenido en Monterrey, Nuevo León, y el contingente de las autodefensas circuló sobre la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, con destino a la capital del estado de Tamaulipas, con destino a Ciudad Victoria. Durante el avance del contingente, hubo bloqueos intermitentes a la carretera, hubo agresiones en contra de la prensa y el llamado de la exdiputada panista Noemí Estrella para levantarse en armas en caso de ser necesario, con tal de liberar al dirigente de esta columna armada. Oh, no. Esto se está poniendo bastante. Nos vamos a tener que ir. Hay gente armada, nos vamos a tener que ir. Vámonos. Y aquí estamos viendo cómo están avanzando.
Aquí estamos puestos y vamos, si el Estado quiere que peleemos, que saquemos las armas, las vamos a sacar como mujeres que somos y como hombres que somos, a defender lo que es de nosotros, compañeros. Te dejo el link de ese video, de todo lo que te traje ayer, en la descripción de esta transmisión. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido desde entonces? Las autoridades informaron que la carretera fue liberada por los autodefensas a las 10 de la noche de ayer, luego de más de 24 horas bloqueada. La caravana, según dijeron, se desintegró a la mitad de su camino, a la altura del poblado El Barreteal, en el municipio de Padilla, a 40 kilómetros apenas ya de Ciudad Victoria. Sin embargo, a pesar de todo ello, el Palacio de Gobierno de la capital está blindado, en donde despacha el gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca. Ha sido rodeado, desde ayer ya estaba rodeado, pero han reforzado hoy con vallas metálicas, también con fuerte presencia de policías estatales, pues aunque el contingente se desintegró, acordó reagruparse para arreciar las protestas en los próximos días sin definir una fecha específica. El vocero de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez Juárez, dijo que el blindaje es para garantizar la integridad del personal que trabaja en este inmueble, en tanto que el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Ernesto Palacios, negó que la situación sea tan alarmante y culpó al gobierno del estado, como te decía, encabezado por el panista Francisco García Cabeza de Vaca, de querer sembrar miedo a la población de Tamaulipas para crear una psicosis social, ya que consideró el morenista que la columna armada se manifestó de manera pacífica. Así como te muestro ahora, es como luce este Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en donde despacha el gobernador ante el temor de una nueva protesta de los autodefensas. En el estado de Hidalgo, elementos de la Guardia Nacional hicieron un operativo contra el robo de combustible la madrugada de este miércoles 6 de julio. El operativo dejó un civil muerto y 2 heridos, esto en Cuautepec de Hinojosa. Varias horas después, de hecho ya hasta las 4 de la tarde de este mismo miércoles, decenas de pobladores llegaron a la base de la Guardia Nacional, una base apenas inaugurada hace un mes, ubicada en esta zona. Los habitantes llegaron para protestar en contra de ese operativo y para echar a pedradas a los elementos de la Guardia Nacional de su propia base. ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Ey! ¡No te pases de ver! Lo va a matar a la verga. ¡No le estamos tirando! ¡Ey! ¡No le estamos haciendo nada! ¡Ey! Como pudiste notarlo, los elementos fueron echados a pedradas y ladrillazos de sus propias instalaciones sin responder el ataque, pues recibieron la instrucción de no responder con violencia. La Guardia Nacional instruyó a sus elementos evacuar casi la totalidad de la base. De hecho, de manera extraoficial, fueron reportados 6 elementos heridos con fracturas. También hay imágenes del momento en que los elementos ya se retiran finalmente en vehículos, sin que cesen las pedradas de los habitantes. Te muestro las imágenes. Por cierto, al momento
La Guardia Nacional no se ha pronunciado sobre este acontecimiento, ni del estado de las instalaciones desalojadas, ni tampoco de la continuación de los operativos en contra del huachicoleo en Cuautepec de Hinojosa. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Te muestro más imágenes. Gracias. Van a desmadrar la camioneta, güey.